Quinta etapa, la década de la convertibilidad. 1991-2000. Antecedentes. Se dice que al final de los 80 se encuentra a la sociedad argentina contemplando las cadenas internacionales de noticias, ahora disponibles en muchísimos hogares. Se observaban desoladoras imágenes de muchedumbres hambrientas, pugnando por un paquete de arroz al pie de un vagón de ferrocarril. El imaginario granero del mundo se desvanecía y no solo por lo que mostraba CNN. La Argentina era devorada por las llamas de la hiperinflación ante el estupor de propios y extraños. Con la llegada del nuevo gobierno, que había prometido en la campaña electoral reactivar la producción y aumentar los salarios, pareció haber algo de alivio. Pero el Estado Nacional estaba en bancarrota, carecía de fuentes genuinas de financiamiento y pronto recrudeció el fenómeno inflacionario. El gobierno de Menem intentó, en su primera etapa, estabilizar los precios internos mediante la reducción del desequilibrio externo y fiscal, algo similar a los planes de ajuste del pasado, aunque ahora en el marco de una economía de libre mercado. Incluyó subas en las tarifas públicas y combustibles y una fuerte devaluación del austral. Durante la breve gestión de los ministros Roig y Rapanelli, se sancionaron dos leyes fundamentales para lo que estaba por venir, la de reforma del Estado y la de emergencia económica. Mediante estas, se promovía la reforma administrativa del Estado. Se autorizaba la privatización de las empresas públicas y la venta de inmuebles. Se suspendían los subsidios y subvenciones del Estado Nacional. Se eliminaba la ley de compra nacional. Se liberaba el ingreso de inversiones extranjeras. Se autorizaba la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Caracterización del periodo. Marco internacional. En los años 90 se intensificó el proceso globalizador, con el fin especial en el ámbito de las finanzas y el comercio. Se manifestaba un proceso de apertura hacia los países de la periferia, que en 1996 recibieron en su conjunto $200.000 millones en inversiones externas. Se produce la apertura gradual de la economía china hacia políticas de libre mercado, hecho de sustancial importancia por tratarse de un país de más de 1.200 millones de habitantes. Se concretó asimismo el derrumbe definitivo del bloque soviético, con la desaparición jurídica de la URSS y la caída del muro de Berlín. Estos sucesos reforzaron en el campo político lo que desde hacía tiempo venía tomando cuerpo en el ámbito intelectual. La caída de las economías centralizadas alimentó el desprestigio de las economías de mercado con más o menos fuerte regulación estatal. Marco político interno. Así como en 1983 el mandato popular recibido por Alfonsín era eminentemente institucional, el otorgado a Menem 6 años después era eminentemente económico. Había que sacar al país de la hiperinflación. Menem asumió el gobierno en julio de 1989, 6 meses antes de lo que marcaba el calendario electoral. Los primeros pasos de su gestión fueron algo vacilantes, dejando la sensación de que no existía un plan predefinido. La inflación era persistente, las expectativas empresarias eran cautelosas, salieron a la luz algunos preocupantes casos de corrupción y hubo un alzamiento militar que dejó un saldo de 13 muertos. A partir del lanzamiento de la convertibilidad, ya con Domingo Cavallo como ministro de Economía, el cuarto de una gestión que llevaba apenas 1 año y medio, cambió el panorama. El plan de convertibilidad. Postulados teóricos y evidencia empírica. Aunque caracterizado muchas veces como plan liberal, desde un punto de vista teórico la convertibilidad argentina no fue tal cosa. El objetivo último de la estabilidad de precios se obtuvo mediante la fijación del tipo de cambio en una paridad inmutable y no mediante políticas monetarias restrictivas. Por el contrario, la expansión monetaria se ató al crecimiento de las reservas del BCRA, que se incrementaron notoriamente en el periodo. La convertibilidad se reforzó con la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, que lo convirtió en un organismo independiente y limitó su discrecionalidad para financiar al sector público y para actuar como prestamista de última instancia del sistema financiero. El banco llevó a cabo una política monetaria pasiva, manteniendo algunos mecanismos para regular la liquidez en el corto plazo, como las operaciones de mercado abierto a las que se hizo referencia.
A raíz de este aumento de la demanda, se produjo un crecimiento explosivo de las importaciones y una suba de precios generalizada para los bienes no transables. El consumo y la inversión crecieron casi 50% entre 1991 y 1994, pero la balanza comercial, que en 1990 había sido superavitaria en $8.200 millones, arrojó un déficit de $5.700 millones en 1994. El aumento del consumo, la inversión y el gasto induce a un saldo deficitario del sector externo, si el aumento del ingreso o de la recaudación no es suficiente. En el caso de la convertibilidad argentina se verifica este hecho pese a que el déficit fiscal no es excesivo, y existe además superávit primario. Deuda externa. La Argentina había suspendido los pagos a la banca comercial desde 1988. A partir de 1990 reinició los pagos mensuales de intereses. Pero en abril de 1992 se produjo un hecho determinante. Se acordaron con el Comité de Bancos Acreedores los términos de la refinanciación de la deuda de mediano y largo plazo. En diciembre se firmó el acuerdo definitivo y para los primeros meses de 1993 se pusieron en marcha las operaciones de canje. 0.8. El Plan Brady marcó el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capitales. Significó un cambio dramático en cuanto a la identidad de los acreedores. Política monetaria y fiscal. Durante este periodo se produce una importante remonetización de la economía que había quedado prácticamente vaciada de dinero después de las dos hiperinflaciones sucesivas y el Plan Bonex. Dado que a partir de la ley de convertibilidad la oferta de dinero quedaba atada a la formación de reservas por parte del BCRA, este no podía tomar decisiones de política monetaria en sentido estricto. El notorio crecimiento de la demanda de dinero se potencia si se tiene en cuenta que la tasa de crecimiento del PBI fue alta durante toda la década. Obsérvese que todos los agregados monetarios parten de niveles muy bajos en 1990, lo que indica una virtual desmonetización de la economía luego de los dos picos hiperinflacionarios. A partir del efecto tequila y de la caída de algunos bancos y financieras pequeñas, el sistema financiero argentino operó una profunda reconversión, con fusiones de entidades y adquisiciones de importantes bancos de capital nacional por parte de bancos extranjeros. Para la conformación de las carteras crediticias, el BCRA recomendó adoptar las normas de Basilea, lo que impactó profundamente en la asignación del crédito. Ahorro-inversión. La IED se hace presente como nunca en los últimos 60 años. No obstante, para casi todo el periodo, el ahorro interno no alcanza a financiar a la inversión, generándose una brecha que, respecto del sector privado, llega a alcanzar los 6 puntos del PBI. Dicha discrepancia se compensa con entrada de ahorro externo. A partir de 1992, y durante el resto de la década, el ahorro interno no alcanza a financiar la inversión, cubriéndose la brecha con ahorro del exterior. Esto se verifica incluso para 1995, año del efecto tequila. El ahorro privado entre 1991 y 2000. Análisis descriptivo de los principales determinantes. La década de la convertibilidad se caracteriza por una importante recuperación del consumo, especialmente de bienes durables. Dichos incrementos se manifiestan tanto en valores absolutos como en términos porcentuales del producto. La propensión media al ahorro privado, MESPR, es del 15% del PBI para todo el periodo, inferior a la del ahorro interno total. Es notable la correlación que presentan ambas series, lo que no se verifica para los periodos anteriores. Resulta interesante comparar los niveles de precios y las tasas medias de ahorro de los 3 últimos periodos analizados. Tabla 18. Promedio de incremento anual de índice de precios combinados y tasa media de ahorro total. Periodos seleccionados. Puede concluirse que al periodo de mayor estabilidad de precios le corresponde la menor tasa de ahorro en términos porcentuales del PBI, mientras que un periodo de alta inflación como el comprendido entre 1976 y 1982 presenta la propensión media a ahorrar más alta de la historia argentina.
El mismo comportamiento se verifica cuando se vincula al ahorro con la tasa de interés real, que en el largo plazo es positiva para toda la década de 1990, mientras que en los dos periodos anteriores es negativa en promedio para el total de la etapa. Esto vendría a reafirmar que el análisis de agregados y variables determinantes en términos anuales no conduce por buen camino para la estimación de una función de ahorro a partir de 1976. Un hecho importante para el ahorro que se registra bajo este periodo es la implementación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en particular la del régimen de capitalización. Este sistema mantiene la individualidad de los aportes, y los mismos producen una renta, que a lo largo de los años determinará el monto a percibir por la persona tras su jubilación. Como lo refleja el gráfico, 54% del fondo consolidado estaba destinado al financiamiento de déficit de la nación y las provincias. También es válido pensar que una proporción del 13% depositado a plazo fijo y del 6% en cuotas parte de fondos comunes se destinaban a esos mismos fines, dado que los bancos comerciales otorgaban préstamos y compraban bonos a la nación y las provincias. Por otra parte, las fuertes comisiones cobradas por las administradoras afectaron el rendimiento efectivo de los aportes. Como puede comprobarse en el gráfico, la parte radicada en el exterior del stock de riqueza total de los residentes argentinos supera holgadamente, durante todo el periodo, al total de la deuda del sector público. Esta riqueza, acumulada a lo largo de años con el aporte de ahorro privado en la Argentina, se potenció en la última década del siglo pasado, con los cuantiosos aportes en efectivo generados por ventas de empresas de capital nacional a corporaciones multinacionales. Conclusiones. En general, a lo largo de los casi 70 años puestos a consideración, la economía argentina presenta un coeficiente de ahorro aceptable, ligeramente superior al de Estados Unidos, comparable al de Francia, algo menor que el de Alemania, y sensiblemente más bajo que el de Japón. Si bien el nivel de ingreso argentino ha sido sustancialmente menor al de los países considerados, dicha razón de ahorro hubiera permitido financiar un modelo de acumulación más que respetable para una economía del tamaño de la Argentina. La Argentina jamás lograra dar el salto cualitativo en términos económicos y, lejos de ello, se sumergiera en el estancamiento en que se encuentra actualmente. Un estudio profundo de los destinos dados a ese ahorro y de las razones de esa asignación seguramente podrá arrojar más luz sobre el tema. Es una de las líneas investigativas que intenta dejar planteadas este trabajo.